Ahora que sabemos cómo se colocan los huesos y cómo se orientan, vamos a empezar directamente con el cuerpo sin ningún hueso, porque lo ideal es que lo creemos por trozos, que nos centremos primero en una zona del cuerpo, luego en otra zona, luego en otra zona, y vamos a crear como pequeños bloques que luego vamos a conectar al final. De esa forma lo que vamos a tener es claro en qué consiste cada bloque y qué funciones tiene, porque vamos a superponer varios sistemas de control. Vamos a centrarnos primero en la columna vertebral, así que vamos a hacer el torso. La forma de crear los huesos es exactamente como hemos visto antes, así que tampoco voy a insistir mucho más en ello. Nosotros tenemos que pensar primero cómo vamos a controlar la columna, cómo va a ser el movimiento de nuestro cuerpo. Entonces, por ahí vais a ver el rig que tienen distintos sistemas. El más básico es el FK, que quiere decir que vamos a tener una cadena de huesos y esos huesos pues van a rotar, van a ser rotaciones. Ese es el sistema básico, el sistema FK, pero también vaya a haber otro sistema que vamos a coger la parte de arriba debajo de la columna y lo vamos a mover. Y la columna pues va a adquirir una forma de curva. Ese sería un sistema IK. Hay modelos que intercambian de uno a otro, entonces podemos utilizar los dos sistemas. Sin embargo, lo que vamos a ver aquí es un sistema simultáneo en el que ambos sistemas pueden funcionar al mismo tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un control de la parte inferior en la pelvis, un control en la parte superior, que nos van a permitir desplazar y rotar también. También nos permite rotar. Pero lo principal es que nos permiten desplazar y la columna se va a recalcular. Vamos a añadir uno en el centro para terminar de ajustar la forma de la curva de la columna, por si queremos que esté más curvado hacia un lado o hacia otro. Entonces esto nos va a ayudar mucho a darle esa forma a la columna. Estos serían los controles IK. Los FK que vamos a tener pues van a estar el principal aquí abajo, que va a ser el controlador principal. Luego vamos a tener uno a esta altura y otro debajo de la caja torácica. Entonces van a estar situados sobre todo en la parte baja de la columna. Ya veréis luego el funcionamiento, que tiene sentido que sea así. Entonces para esto vamos a utilizar nuestra cadena de huesos y vamos a utilizar también una curva Bézier que nos va a ayudar a mover esa columna. Lo primero que vamos a empezar haciendo es creando los huesos. Podemos crear o bien los huesos directamente o podemos crear la curva que va a ir pegada a los huesos. Da lo mismo porque van a ir conectadas y al final van a tener la misma posición. Yo voy a empezar por los huesos. Me voy a situar de frente y voy a crear el armature. A la armature le voy a decir que se ponga in front porque me sea un poquito más fácil trabajar con ello. Y voy a entrar en Edit Mode porque no quiero mover la posición ni la rotación de lo que es el objeto armature, sino la posición de cada hueso. Así que es importante que no mováis ahora mismo, que no mováis los huesos así, porque estamos dándole una posición a la armature y yo quiero mover los huesos. Así que entramos en Edit y ahora empezamos a modificar. Voy a activarme para que me facilite el trabajo el Volume, Snap to Volume, y lo que me va a permitir es coger el hueso, la parte de abajo la vamos a situar por aquí y esta la vamos a situar por aquí, más o menos. Veis que lo estoy haciendo a ojo, ¿eh? Lo estoy haciendo a ojo porque lo que quiero es que, como yo lo pongo a mano, la curva está siguiendo la curvatura del cuerpo. Y eso porque lo estoy poniendo a ojo. Si lo pusiera extruyendo y restringiendo el eje, no me va a seguir la curvatura, va a estar totalmente recta. Así que como tengo la Snap to Volume, esto va a ser que la curva pues vaya al centro del volumen. Vale, he puesto 3 huesos aquí. Y el último, como ya vimos en el vídeo anterior, a la base del cuello. Esto, lo que ha pasado ahora mismo es que esta columna no está totalmente centrada en lo que sería el centro total del cuerpo. Si nos fijamos en el head y en el tail, su eje X, que sería este, no está en 0. Está en 0,00, más o menos he puesto en 0, pero no soy tan preciso. Así que yo lo que quiero es que esto esté totalmente en el 0. Así que podemos coger todos los huesos y decirle que el head esté en 0 y copiarlo a todos. Bueno, claro, ha copiado todos los valores. Tengo que decirle que copie solo ese canal, ¿vale?
single to selected. Y veis que todos se han puesto aquí, menos este, porque este no es un head, este es un tail. Así que este tail lo ponemos a mano y ya está. Lo importante es que ahora todos los huesos tienen tanto el head como el tail a 0. Eso quiere decir que estos huesos están perfectamente en el centro de la armadura y en el centro del personaje. Vamos a hacer lo mismo con el roll, porque como lo hemos puesto a ojo, los rolls se han puesto de manera un poco aleatoria. Así que vamos a coger todos los huesos, roll a 0, botón derecho copy to selected. Y ahora todos los rolls de los huesos están a 0. Vale, perfecto. La columna está perfectamente orientada con el cuerpo, está perfectamente en el centro. Vamos a desactivar la geometría. Vamos a ponerle nombre. Sería el primero Spine 01 TGT y el TGT es abreviatura de target. ¿Por qué target y no def? Si yo le pongo def es porque son huesos deformation, ¿vale? Deformation. Los huesos deformation son los que van a deformar luego el cuerpo real, la geometría. Esos no son los que vamos a poner ahora. Estos son como un paso previo. Ya lo veremos al final, explicaremos por qué es esto. Así que estos de momento van a ser huesos target. Voy a copiar el nombre, lo pego 02, lo pego 03 y lo pego 04. Una vez que tenemos la columna hecha, nos vamos a la vista de perfil y volvemos a Object Mode. Ahora necesitamos la curva que va a controlarlo. Para eso vamos a poner los huesos transparentes con Alt Z, es el comando para activar la transparencia, y me va a permitir crear la curva aquí y que vaya viendo que siga más o menos la curvatura. La curva que vamos a crear va a ser tipo Bezier, porque los controladores de la Bezier nos va a simplificar mucho la forma de trabajar con los controladores finales de la columna. Así que creo mi curva Bezier, que por defecto se me crea en el suelo. Ahora mismo yo, para ponerle aquí arriba, pues podría hacer varias cosas. Podría coger, subirla, rotarla, escalarla. Pero ¿qué pasa cuando yo hago esto? Que estoy creando posición, rotación y escala en el objeto, ¿vale? Estamos en el objeto. Cuando vayamos a conectar la curva con los huesos, esto no es una buena idea, porque normalmente vamos a trasladar errores de escala, errores de rotación. Así que lo ideal es o bien entrar en Edit Mode y mover los puntos hasta colocarlo en su sitio, pero esto puede ser un poco engorroso, sobre todo por las posiciones exactas. Así que podemos hacerlo directamente con esta curva, podemos hacerlo rotando 90 grados exactamente, escalando para ponerlo así, subiéndolo un poco hacia arriba y poniéndolo más pequeño. Y veis que de frente se ha quedado perfectamente recto y de perfil pues está más o menos parecido. Y ahora ya podemos editar desde dentro las posiciones. Pero bueno, lo que estábamos diciendo, aquí se han creado rotaciones, escalas y posiciones. Y nos interesa que al igual que la armature, todo esté a 0 y la escala a 1. Para volverlo a 0 y a 1, sin necesidad de poner aquí, escribir 0 y que la curva se vaya ahí abajo, pues vamos a aplicar esas transformaciones para que esto se reinicie. Lo vamos a hacer con Control A, All Transform. Podemos aplicar Location, Rotation y Scale por separado, pero vamos a aplicar todas las transformaciones. Y ahora tenemos que la columna sigue aquí, la curva, perdón, y la posición de rotación está a 0 y la escala a 1. Eso sí, el punto de pivote se ha vuelto al origen, ¿vale? Eso es importante. Vamos a terminar de ajustar lo que sería la curvatura a los huesos. Para eso entramos ahora sí en su modo de edición y en lugar de intentar ponerlo a ojo, yo puedo intentar buscar aquí exactamente el punto, no lo vamos a conseguir y necesitamos que esté muy preciso exactamente en el mismo punto. Vamos a utilizar Snap to Vertex, que nos va a colocar el hueso, la curva en el hueso, ¿vale? Puede que intentéis hacer esto y veis que no se pegue, porque lo importante no es que el punto esté cerca, sino que vuestro ratón esté cerca. Hasta que yo no acerco el ratón,
no se pega al punto que yo quiero. Entonces, puede que hagáis esto y digáis, no está funcionando. Sí, sí está funcionando, pero funciona donde yo pongo el ratón. Vale, uno ahí y otro ahí. Con la rotación de estos puntos voy a intentar ajustar lo máximo posible. No hace falta que sea perfecto. Más o menos tenemos una curva que se parece a lo que yo tengo. Ahora terminaremos de ajustar con los huesos porque los vamos a conectar. Entonces se va a pegar. Vale, ¿qué haremos también de estos? Ahí que tengo una curva suave. ¿Qué queremos también de estos controles? Pues ya tenemos un control para la parte de abajo, un control para la parte de arriba, y habíamos dicho que queríamos uno en el centro. Así que vamos a coger la curva y o bien con botón derecho Subdivide, o con Segment Subdivide, o con la W si tenéis los otros controles. El caso es que tengamos un punto central. Y estos van a ser nuestros 3 controles de la curva. ¿Vale? Con esto listo, salimos al Object Mode y vamos a ponerle el nombre, que se va a llamar CRV de Curve Spine. Mantenemos seleccionada la curva porque este va a ser el target del constraint que vamos a hacer. Selecciono la curva, selecciono los huesos y entrando en el Pose Mode, porque el constraint lo vamos a hacer desde Pose Mode, y fijaos que lo primero que he hecho es, lo último que he seleccionado es los huesos. Si lo hacemos al revés, primero los huesos y luego la curva, no tenemos el Pose Mode, porque los modos son del último objeto seleccionado, o sea, del objeto activo. Así que siempre tenemos que coger primero la curva y luego los huesos, que van a ser el objeto activo. Y ahora sí podemos entrar en Pose Mode. Dentro de Pose Mode elijo el último hueso. Este es el que va a recibir las transformaciones del constraint. Así que con la curva y el último hueso seleccionado, por eso he mantenido la curva seleccionada, Control Shift C, vamos a crear un IK que es Spline IK, Spline Invert Kinematic. Y lo primero que ha pasado es que el hueso que yo he seleccionado se estira para continuar con la curva. Esto es porque al constraint todavía no le hemos especificado que esta cadena de huesos son 4 huesos. Así que en Chain Length del Spline IK vamos a indicarle 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Lo primero que estamos viendo es que los huesos están como estirados. Si yo desactivo un momento, ves que los huesos se quedan como aplastados, ¿no? Es como si los estuvieran estirando. Esto es porque la escala de los huesos depende del radio de los puntos. Y el radio de los puntos de la curva, si yo me voy a Object Mode y cojo la curva, el radio es 0,295. Y este, 295, 295. Podemos cogerlos todos y decirle que el radio sea 1. Cuando volvamos a activar el constraint, veis que ahora los huesos solo se han modificado de posición, pero no se han escalado. Ese es uno de los métodos. Cambiar el radio de la curva es una de las formas que tenemos de decir que no se modifique la escala de los huesos. Sin embargo, aunque yo tuviera aquí una escala de 0,5, veis que afecta a los huesos, yo no hace falta que me vaya a la curva a modificarlo. Puedo hacerlo directamente desde el constraint, y es desactivando el Use Curve Radius. Entonces ahora no está teniendo en cuenta el radio de la curva para calcular su escala. Yo creo que lo ideal es esto para que no se calcule. Entonces tenemos menos cálculo en tiempo real. Así que desactivamos aquí. Y lo que sí queremos es que los huesos, cuando yo desplace la curva, que los huesos se estiren. De momento lo que está haciendo es que yo la curva, si la estiro, los huesos se escalan. Los veis, ¿no? Pero no hay una conservación del volumen. Si vosotros os fijáis, los huesos se hacen más grandes. Nosotros lo que queremos es que cuando yo aplaste la columna, los huesos se hagan más anchos. Y cuando yo la estire, los huesos se hagan más estrechos. Así que, en el constraint vamos a decirle que X y Z, que son los ejes que nos interesan, ¿vale? El eje X y el eje Z mantengan el volumen. Y eso lo vamos a hacer con Volume Preservation. Ahora, cuando yo modifique la curva, ves que los huesos se ensanchan o se estrechan en función de su longitud.
Entonces esos son los parámetros que tenemos que poner en la curva. Bueno, esto está prácticamente listo. Ya podemos controlar nuestra curva y nuestra curva controla a los huesos. Sin embargo, nosotros queremos que lo que controla un personaje sean los huesos y no queremos estar entrando en el modo de edición de una curva para poder controlar una columna vertebral. O sea, no tiene sentido. Así que necesitamos huesos que luego serán controladores, necesitamos huesos que controlen esa curva. Y esa curva controla los otros huesos. Así que lo que vamos a crear es un controlador aquí, otro aquí y otro aquí. Uno en cada punto. Esos controladores van a ser huesos normales. Entonces iremos de la armatura a la curva y de la curva a la armatura. Los huesos de la armatura controlan la curva y la curva controla los huesos de la columna de la armatura. Así que es una ida y venida. La curva al final es como una especie de punto intermedio para permitirnos hacer ese control mediante estos controles que vamos a colocar aquí. Así que vamos a crear estos huesos, que van a ser 3 para el sistema IK, y los vamos a hacer desde el lateral. Nos vamos a Edit Mode, y fijaos que hay una incoherencia entre Edit y Pose. Esto es porque cuando nosotros activamos un constraint, de hecho si lo activo y lo desactivo, veis que esa es la discrepancia que hay. Esto es porque el constraint está modificando la posición de los huesos, y en Edit Mode no hay ningún constraint. Entonces los huesos están en su pose base. Lo que podemos decirle a Blender es que yo quiero que esta sea ahora la pose base y que no haya diferencia entre Pose y Edit. Así que vamos a coger los huesos y con Control A le especificamos que aplique los huesos seleccionados a la pose en reposo. Ahora cuando yo desactive el constraint, esos huesos se quedan en el sitio, ¿vale? Porque esa ya es su pose base. Y cuando pasemos a Edit Mode igual. En modo de edición veis que no cambia. Es importante que hagamos este tipo de cosas para que no haya pequeños saltos cuando cambiamos de un sistema a otro. Lo haremos también en los brazos. Pero aquí lo estáis viendo claramente, ¿no? La columna no se modifica porque hemos aplicado su pose. Bueno, vamos a crear los controles, los 3 controles que habíamos dicho, uno aquí, otro aquí y otro aquí. Cada uno va a coincidir con un punto de la curva. Entonces necesitamos saber exactamente dónde están cada uno de los puntos. Vamos a utilizar el Snap to Point para colocarlo. Así que desde Edit Mode vamos a crear huesos nuevos. O podemos duplicar esto o crear uno nuevo. Yo voy a crear este hueso nuevo. Lo voy a colocar a 90 grados porque con esto lo que consigo es colocar el eje Z en vertical igual que el eje global y el eje Y en horizontal igual que el eje global. Los huesos por defecto tienen el Y en vertical y eso es por diferencia entre distintos software de 3D. Algunos tienen el eje Y vertical y otros tienen el Z. Maya, por ejemplo, el eje Y es el vertical global y Blender pues es el Z. Sin embargo, los huesos tienen que ser compatibles con los dos software. Por eso los huesos tienen el eje Y vertical. En este caso, para que nos cuadre el global con el local del hueso, que es muy importante en algunos controles, vamos a rotarlo 90 grados. Pero exactamente a 90 grados. Si no, no tiene sentido que lo rotemos. Para hacerlo, pulso la R y mientras estoy rotando en este sentido, escribo 90. Vale, ahora este hueso es súper grande. Yo le pondría un valor, para que más o menos me cuadre, le voy a poner un valor de 0,1 y a lo mejor muy pequeño, 0,2. Vale, este tamaño de hueso yo creo que está bien. Voy a ponerlos cada uno en su sitio. Este, que sería el controlador de abajo, lo voy a pegar aquí. Y fijaos que estoy usando el Snap to Vertex sin tenerlo activado. Si yo lo activo, lo muevo y se pega. Sin embargo, si no lo tengo activo, sí puedo usarlo siempre y cuando mantenga pulsado Control. Si yo mantengo Control, activa momentáneamente Snap to Vertex. Entonces es un atajo más o menos rápido. No hace falta que lo utilicemos siempre. Hay veces que no sirve nada más que en un momento. Así que con Control podemos activar el que tengamos seleccionado. Como yo tengo Vertex, pues me sirve. Puedo duplicar y con Control pegar aquí otro. Y puedo volver a duplicar para hacer el del centro, pero claro, puede que lo peguemos aquí, aquí o aquí. Ahí no es donde nos interesa. Donde nos interesa poner este hueso es donde la curva tiene este punto. Estáis viendo que no está en ninguna articulación. Lo bueno, podríamos hacerlo llevando ahí el cursor 3D y luego colocando este hueso en el cursor 3D, pero no hace falta,
Porque si nosotros nos vamos al Edit Mode, yo con Snap to Vertex puedo encontrar ese punto. Me acerco por aquí, me deslizo por la curva, y hay un momento que veis que encuentra ahí un punto. Ese punto que he encontrado es exactamente donde está el punto de control de la curva. Vamos a comprobarlo. Volvemos a pose, a la curva, ¿vale? Y veis que está perfectamente alineado con el punto de la curva. Es muy importante que seamos precisos en las posiciones de los huesos y de los puntos. Ahora vamos a nombrar los huesos. Este será Spine 01 IK Control. Lo copio y lo pego. Y este le voy a poner 2. Lo copio y lo pego. Y le pongo 3. Ya tenemos nuestros 3 controladores en orden ascendente siempre. Nuestros 3 controladores de la curva. Vale, llegamos al momento en el que tenemos que controlar la curva a través de estos huesos. Estos huesos van a controlar la curva. El proceso de conectar una curva con otro elemento es un poco raro. Entonces, prestad bien atención de lo que voy a hacer ahora, porque el orden de cómo seleccionamos las cosas es importante. Lo primero, voy a conectar el de abajo. Así que selecciono el hueso de abajo, que va a ser el target, por decirlo así. Entonces, primero seleccionamos el que va a controlar. Cambio a Object, porque tengo que seleccionar la curva. Con Shift añado la curva a la selección, teniendo la curva como objeto activo. La curva es lo último que he seleccionado. Entro a Edit Mode y selecciono solo únicamente el punto que voy a conectar. Cuidado de no seleccionar también los manejadores, porque los manejadores también se pueden controlar. Entonces solo nos interesa controlar el punto únicamente. Si queréis, podéis hacer una selección así, asegurándoos de que solo cogéis ese punto. Veis que no estoy cogiendo todo, ¿no? Solo ese punto. Ahora tenemos activo el punto y tenemos seleccionado este hueso. Así que con Control H podemos crear un hook. Los hooks son ganchos y tenemos que especificarle que vamos a conectarlo a un hueso. Entonces el último que pone Bone es el que nos sirve. Lo activo y ya estaría conectado. Si yo vuelvo ahora al Pose Mode del esqueleto, pues vais a ver cómo efectivamente yo puedo controlar esa curva y la curva a su vez está controlando la columna. Voy a sistema un momento el spline IK, ¿vale? Vale, veis que la curva ahora se está controlando ese punto desde aquí. Si yo roto, veis que no tiene ningún control de la rotación, ¿vale? Eso es porque los manejadores se han quedado fuera. Así que yo quiero que cuando rote la curva también rote. Así que el hook que hemos hecho, que es un modificador, ¿vale? Lo veis aquí, y me está indicando qué hueso es el que está controlando. Pues en realidad necesito que los manejadores también estén dentro de este hueso, porque si no, no lo vamos a rotar. Bueno, este no, pero este sí. Este manejador es el que me va a permitir a mí que la columna rote, ¿vale? Así que tenemos que incluirlo dentro. Así que vamos a hacer de nuevo el hook. Nos aseguramos de que está seleccionado este hueso. Me voy a Object, añado la curva, me voy a Edit y selecciono este y este. Este se selecciona, pero este no tiene función porque de aquí para abajo no hay nada. Así que tienen que estar seleccionados lo que nosotros queremos que se modifique. Vale. Voy a quitar este que hicimos anteriormente y lo voy a sustituir por el nuevo. Control H. Boom. ¿Vale? Me lo ha hecho de nuevo. Pero ahora tal y como yo le he especificado. Vamos a probarlo otra vez. Vamos a los huesos. Y ahora ves que es un poco distinto, ¿no? Porque ahora sí tenemos control de la rotación. Y eso nos interesa para que el control sea más preciso, el de la columna. Bueno, vamos a hacer lo mismo con los demás. Ahora cojo este. Añado la curva. Cojo el punto y creo el hook.
volvemos a pose, cojo el mismo hueso otra vez, o sea, cojo el nuevo hueso, añado la curva, edit mode, hook, y ya estarían los huesos controlados, la curva controlada a través de los huesos. Vamos a comprobarlo. Vale, este tiene que ser el comportamiento. Evidentemente, mientras más largos sean los manejadores, más influencia va a tener sobre la curva. Ahora podemos volver a activar nuestro iCastPlane y ya estamos controlando la columna a través de los huesos. Nosotros ya tendremos nuestro sistema IK. Ahora vamos a añadirle otro sistema superpuesto que es el FK y queremos que funcionen de manera simultánea. Así que vamos a crear tres huesos más que van a ser los siguientes. Me voy a Edit Mode para crear nuevos huesos y uno va a estar exactamente donde está este. Así que en realidad puedo duplicarlo y dejarlo en el sitio. Lo voy a hacer un poquito más grande para que no se confunda. Por ejemplo, con 3. Y este está bien que sea grande, este hueso nuevo, porque es importante. Es el Center of Gravity. Y de hecho lo vamos a llamar así. Center of Gravity Control. Este hueso se va a encargar de mover la columna completa con todo lo que hay dentro. Así que tiene que ser un hueso importante. Luego vamos a crear dos huesos más. Uno que va a ser el Spine 01 FK Control y otro que va a ser el 02. La cuestión es, ¿dónde colocamos estos huesos? Pues este lo vamos a colocar más o menos donde está el IK2 o por la zona baja de la caja torácica. La verdad es que podemos ponerlo muy cerca. Este no hace falta que tenga una posición tan exacta. Eso sí, de frente tienen que estar todos perfectamente centrados. Pero de perfil lo podemos acercar a esta zona, está bien. Y el FK1 lo vamos a poner más o menos a mitad. ¿Vale? Si coincide con este join, bien. Si no coincide, pues no pasa nada. Pero más o menos estas van a ser las posiciones. Vale, nos queda... Este voy a ampliarlo un poquito más para que se distinga bien de los demás. ¿Vale? Los FK tienen un rango superior a los IK. Por eso son un poquito más grandes. Con esto así, tal y como lo tenemos, nosotros desplegamos nuestro armature y vemos cómo están todos los huesos. Tenemos que crear una jerarquía que es la que nos va a permitir que controlemos IK y FK de forma simultánea. Y la jerarquía es la siguiente. El Center of Gravity es el padre de todos. Así que vamos a empezar quizá por el último y vamos emparentando desde el hijo último hasta el padre superior. El último de todos es el Spine 2 IK, que va a ser hijo del de arriba. Así que lo hacemos con Keep Offset, porque si lo hacemos con Connected, lo que va a pasar es que el hueso se va a colocar en, este es el que quiero. El hueso se va a colocar detrás, ¿vale? Y no queremos eso. Lo que queremos es que mantenga su posición. ¿Vale? Si le ponemos Connected, ese hueso se va allí. Nosotros queremos que este hueso se mantenga allí. Control P, Keep Offset. Este hueso superior va a ser hijo de el FK2. Keep Offset. El FK2, hijo del FK1. Keep Offset. El FK1, hijo del Center of Gravity. Keep Offset. Y este que queda aquí va a ser también hijo del Center of Gravity. Si os fijáis, es este hijo de este, este hijo de este, este hijo de este. El único raro es este, que es hijo del de arriba. Y eso puede que sea distinto en algunos otros rigs. En este yo lo voy a dejar aquí, pero se podrían desemparentar, ¿vale? Pero es el de arriba, hijo de este, este hijo de este, este hijo de este, este hijo de arriba y este que está en el mismo sitio que este, pues tiene su padre al lado. Con esta jerarquía ya tenemos el control IKFK de la columna completa.
Vamos a comprobarlo en Pose Mode. Y vamos a ver que si yo muevo aquí, la columna se mueve. Si roto, la columna se rota. Bien. Este me va a servir para dar un control adicional. Y este va a mover lo que es la cintura. Vale, esos son los IK que ya lo hemos visto antes. Los FK tenemos este, que veis que mueve la columna completa. Si rota desde aquí, rota todo. Luego tenemos un FK más o menos bajo, zona lumbar, y un FK que va a rotar la parte de arriba de la columna. Entonces, así es como quedaría, ¿vale? Si queréis ver los nombres, pues sería esta la jerarquía. Hay un poquito de superposición en algunos, pero más o menos creo que se puede apreciar bien. Hemos visto que la columna, pues, bueno, parece que está funcionando bien. De hecho, de frente también vemos que los FK rotan bien y los IK se desplazan bien. Sin embargo, lo que no nos hemos dado cuenta es que esta columna no tiene una torsión. Y los ejes Z se mantienen de frente todo el rato. Es verdad que se modifica la curva, pero los ejes Z no están respondiendo ante la torsión de la columna. Esto quiere decir que nuestro cuerpo, nuestro pecho, cuando nosotros lo activemos, siempre va a estar mirando de frente. Entonces nos interesa que la columna no solo rote con los huesos, sino que además se torsione. La torsión se distribuya desde el hueso de abajo al hueso de arriba. Eso lo vamos a hacer con un sistema de drivers que nos va a ayudar a calcular cuánto tiene que rotar cada hueso. Lo primero que tenemos que hacer es que este hueso sea hijo de este, que sería el spine 1. Entonces, lo que es la columna, que está aquí, los targets, su padre va a ser hijo del spine 1. ¿Por qué del spine 1? Pues vamos a verlo. Lo voy a emparentar. Keep offset. La diferencia es que cuando yo ahora en Pose Mode rote este de aquí abajo, ves que ahora sí están rotando los ejes Z. Entonces, por lo menos ya hemos conseguido que la columna rote con uno de los controladores. Ahora lo que queremos es que cuando yo rote aquí arriba, también los ejes respondan hacia la rotación del de arriba y no se queden mirando de frente, que es lo que está pasando. Para eso tenemos que calcular lo siguiente. Si yo roto la pelvis en esta dirección y roto el pecho en esta dirección, veis que hay un desfase de ángulo, ¿no? Tenemos aquí un ángulo que es lo que está rotando en total la columna, que podrían ser unos 40 grados o así, o 45, 50 grados, no sé. El caso es que la columna está rotando la pelvis respecto al pecho vamos a poner 60 grados, ¿vale? Así que nosotros necesitaríamos que este hueso rotara hacia allá con el controlador hacia abajo, este hueso rotara hacia acá con el controlador hacia arriba, y estos dos huesos que hay aquí que se repartan, que roten un poquito menos que este, pero un poquito más que este. Entonces va a ser, este rota un poquito, este rota un poquito más y un poquito más, hasta obtener este ángulo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, este ya lo tenemos. Este ya está rotando con su eje, así que no tenemos que preocuparnos más de este. Los que nos importan son estos. Estos tres huesos se están quedando quietos y queremos que poco a poco vayan cogiendo la misma rotación que tiene el hueso de arriba, hasta que el hueso último, este, tenga sus ejes de rotación alineados con este hueso, y ahora mismo no los tiene. Así que vamos a hacer los drivers. Para eso vamos a reiniciar todos los huesos, y los drivers, tengo aquí ya preparado el driver editor, van a ser de la siguiente manera. Como las rotaciones vamos a calcularlas por ejes, nos interesa calcular la rotación del eje Y, ¿vale? Entonces el eje Y es el que rotaría. Esto es lo que queremos que rote. Queremos que este rote un poquito y que este
rote un poquito más y que este rote un poquito más. ¿Ves que cada uno arrastra al siguiente? Entonces lo que vamos a es coger la misma rotación para todos y sumarlas. Eso quiere decir que tenemos que dividir la rotación total entre 3, entre 1, 2 y 3, para que este quede alineado con este. Si no lo entendéis del todo, bueno, creedme que es así, porque ya he hecho los cálculos yo, y eso es lo que vamos a necesitar. Ver cuánta diferencia de rotación hay entre este hueso y este, dividirla entre 3 y darle ese valor a este y a este. Y vamos a obtener exactamente la torsión que estamos buscando. Vamos a ponerlo derecho. Y hemos dicho que la necesitamos en el eje Y. Pero cuidado, cuando nosotros creamos un hueso, por defecto se ponen en quaternion. Y el eje Y quaternion no es exactamente lo que necesitamos para hacer esto. Vamos a utilizar el eje Y Euler. Así que da igual cuál sea, ¿eh? Lo importante es que sea Euler. Este es el eje Y que necesitamos calcular. Así que aquí vamos a crear un driver. ¿Cuál va a ser el target del driver? Pues como van a ser varios, vamos a crear drivers directamente, sin coger un target. Botón derecho, Add Driver. Entonces ya tenemos esto aquí vacío, porque no tiene ningún tipo de configuración. Vamos a rellenarlo nosotros con unas configuraciones. Vale, como yo me salgo de aquí, esto desaparece y es un rollo, pues me abro el Driver Editor, selecciono mi driver y la pestaña Driver, vuelvo a tenerlo abierto. Vamos a estar un rato aquí trabajando, así que lo dejamos abierto y vamos a elaborar un poquito lo que necesitamos aquí. Necesitamos, lo primero, que sea script expression, porque lo que vamos es a multiplicar, a sumar, a restar. Así que luego escribiremos aquí una expresión. Necesitamos, primero, el valor de rotación de este eje. ¿Cuál? Pues estamos rotando en Z. Así que necesitamos el eje Z local de este hueso y el eje Z local de este hueso. Esos son los valores que necesitamos. Así que este es el IK de abajo, el 1, y este es el IK3. O podemos ponerle abajo, arriba, para entendernos. Vamos a poner el de arriba. Up. ¿Cuál es el objeto que nos interesa? Pues el objeto que nos interesa está dentro de la armature. Así que seleccionamos la armature y el hueso es el Spine 3IK. ¿Vale? Estamos llamando a este hueso. ¿Qué es lo que queremos de este hueso? Queremos la rotación en Z. ¿Y en qué espacio lo queremos? ¿En global o en local? Pues lo queremos en local, porque puede ser que este hueso esté tumbado y los ejes no coincidan con el global. Así que lo cambiamos a local space. Con esto estamos especificando que lo que queremos es esta rotación. Vale, ya tenemos una rotación. ¿Cuál es la siguiente? Pues la siguiente es este, exactamente igual, pero de este hueso. Así que creamos otra variable y la colocamos igual. Fijaos que esto es distinto, el single property no es igual que el transform channel. Nosotros estamos cogiendo un transform channel. Single property puede ser cualquier tipo de propiedad, pero transform channel solo puede ser rotación, traslación y escala. Y como lo que estamos cogiendo es la rotación, nos interesa que Blender trabaje directamente con los transform channel. Así que este le vamos a llamar down. Volvemos a elegir el armature y ahora elegimos el IK, ¿dónde estás? Aquí, Spine IK 1, control, que es el de abajo. Lo mismo de antes, rotation Z, Euler y local space. ¿Veis que están exactamente igual? Vale, ¿qué es lo que habíamos dicho que queríamos hacer con esto? Pues queríamos hallar la diferencia de rotación entre uno y otro. ¿Vale? Si yo roto este ahora mismo, para allá, y roto este para acá, el driver me está diciendo, no me está diciendo nada en realidad, debería salir aquí el valor. O sea, aquí tendría que decir que uno tiene un valor y otro tiene otro. Por algún motivo no está saliendo, pero bueno, vamos a darle ese margen. Para hallar para hallar el ángulo que hay entre este y este, lo que tenemos que hacer es restarlo. Al de arriba le vamos a restar el de abajo. Y eso nos va a dar el ángulo que hay entre ellos. Así que vamos a especificarle aquí que up menos down.
¿vale? Y ahora que hemos calculado la expresión salen los grados. Entonces, el de abajo está a menos 23 grados y el de arriba está a menos 30. Y el ángulo que nos da no sale en grados porque nos lo pone entre paréntesis. Fijaos, este es el valor en grados y este es el valor numérico. Y este es el otro valor numérico. Entonces al final nos da otro valor numérico que lo va a transformar a grados. Y fijaos, ¿veis que sale este valor? Esta es la suma realmente. Es la suma de 30 con 23,8, que son pues, 53,7. Entonces ya tenemos aquí la diferencia de grados. Pero claro, hemos dicho que lo que queremos es dividirlo entre 3 para repartirlo. Así que directamente metemos esto entre paréntesis, porque sabéis que las divisiones y multiplicaciones son superiores a la suma y la resta. Así que dividimos entre 3 toda la diferencia. ¿Vale? Ahora ya es 17,9. Vale. Vamos a copiar esto hacia los 3 ejes, hacia arriba. Y lo comprobamos. Copio este driver, copio driver y lo pego en este, que tiene que ser Euler, paste driver. Y cojo este, Euler, paste driver. Si ahora fijáis en los ejes, veis que progresivamente van rotando. El de abajo se queda alineado con este. Y veis que ya tenemos la distribución de la columna vertebral. ¿Qué es lo que nos falta? Pues nos falta que no hemos incluido en la operación cuando yo hago esto. Estoy cogiendo ahora el FK. El FK está haciendo rotar al IK. Sin embargo, lo está haciendo rotar en global. Con lo cual, aunque yo rote aquí, los valores locales no están cambiando. Eso quiere decir que no se va a afectar en la operación. Así que no me queda otro remedio que este y este, que hacen lo mismo, incluirlos dentro de la suma y la resta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues necesitamos que además de restarle el down al up, necesitamos sumar los 2 grados de estos dos huesos. Así que necesitamos 2 variables más. Necesitamos la variable de fk1, transform channel, armature, elegimos el hueso que es el fk1, rotation z, transform local space, y una variable más que sería fk2, transform channel, armature, fk2, rotation z, transform local space, perdón. Vale, ya tenemos estas dos variables aquí. Vamos a incluirlas dentro. ¿Dónde? Pues entre los paréntesis vamos a sumarlas. ¿Vale? Sumamos fk1 y sumamos fk2. Y ahora ya tenemos incluidas dentro de la operación esos dos valores. Ya estaría hecho. Pero lo hemos cambiado a este. Este, fijaos que sigue sin tenerlo. En lugar de ponerlo otra vez, vamos a volver a copiar. Copy driver. Paste driver. Paste driver. Y ahora, estos también están afectando la rotación, porque lo hemos incluido dentro de la operación. Toda esta lógica no hace falta que la entendáis siempre y cuando recordéis que esta es la fórmula. Si vuestra columna tiene más huesos, pues simplemente tenéis que poner aquí el hueso, el número de huesos totales, restándole este de aquí abajo, que este tiene que rotar con este. Así que si tiene 10 huesos, pues le ponéis aquí 9. Y siempre haciendo esta configuración vais a tener un sistema de torsión que va a funcionar bien. Con esto tenemos todo el funcionamiento de la columna completo. Torsión, rotación, posición, IK, FK, y podríamos hacer la columna por terminar. Una cosa que vamos a añadir es un hueso más que estaría como padre de todos estos, así que desde Edit Mode vamos a crear un hueso nuevo. Este hueso, bastante grande. Este va a ser el hueso que controla a todo el cuerpo. Entonces nos va a servir también para el resto de partes. Lo que voy a hacer es, desde la vista perfil, rotarlo 90 grados para que también esté alineado con los ejes.
Es muy importante que este esté alineado con los ejes. Voy a ponerlo a 0,5, ¿vale? Para que sea más grande que los otros, pero que tampoco sea una cosa exagerada. Y lo vamos a llamar main control. ¿De quién va a ser padre? Pues va a ser padre del center of gravity. Del center of gravity y de muchos otros. Cuando yo pase a pose mode, este hueso va a controlar todo el cuerpo. Entonces, además de moverse la columna, se moverán los brazos, las piernas, todo. Vale, columna lista. Vamos a terminar haciendo el cuello y la cabeza, que son un par de huesos, y un pequeño extra para permitir que la cabeza se quede enganchada al pecho o no se quede enganchada al pecho. Así que vamos allá con ello. Desde Edit Mode vamos a activar esta vez el cuerpo para saber dónde tenemos que poner los huesos. Y vamos a crear un duplicado de este hueso, ¿vale? Lo vamos a hacer un poquito más pequeño y lo vamos a llamar Neck Control. Neck Control. El Neck Control va a ser hijo del Spine 03. Porque cuando yo rote el Spine 03, pues rote también el cuello. Vale. A este hueso le vamos a sacar otro desde aquí, que va a llegar a donde estaba el hueso del cuello. Si recordáis en el vídeo anterior, pues lo vamos a llevar hasta aquí y se va a llamar Neck Target, porque al igual que el resto de la columna va a ser un hueso que luego vamos a ver los de deformación. Aprovechamos para sacar uno más, que va a ser el Head Target. Y creamos aquí otro, incluso con 0,2, que va a ser el Head Control. Entonces tenemos Neck Control, Head Control, Neck Target, Head Target. Cada target va a ser hijo de su control. Así que cabeza, hijo de cabeza, cuello, hijo de cuello. De modo que cuando yo rote el control de la cabeza, se rote la cabeza, y cuando yo rote el control del cuello, se rota el cuello y la cabeza. Por último, este va a ser hijo del Neck Control también, para asegurarnos que cuando yo rote el cuello, también arrastre a la cabeza. ¿Vale? Entonces este sería el rig. El pecho se lo lleva todo, el cuello arrastra la cabeza y la cabeza va sola, cada uno con su propio control. Vamos a añadir una cosa más, que es que la cabeza se pueda mover, porque yo ahora mismo no puedo mover la cabeza. Bueno, sí puedo mover la cabeza, pero claro, el problema es que arranco la cabeza y no quiero arrancar la cabeza de donde está el cuello. Entonces me interesaría que donde yo lleve la cabeza, el cuello se alargue hasta allí, para tener un poco de estiramiento en el cuello. Eso lo vamos a hacer mediante un constraint cuyo target va a ser el Head Control y el owner va a ser el Neck Control, el Neck Target, perdón. Y el constraint va a ser tipo Stretch To. Y en principio, pues ya tendríamos que podemos mover la cabeza y el cuello se va a estirar para llegar hasta ese punto. Vale, visto esto, podríamos darlo por terminado, pero realmente hay una cosa que puede ayudar mucho a los animadores, que es que cuando nosotros estamos andando y, por ejemplo, rotamos el pecho para los lados, aquí también vamos a rotar la cabeza y el cuello. Y quizá no nos interesa hacerlo. Quizá lo que nos interesa es que la cabeza y el cuello se queden de frente. O que rotemos el cuerpo y la cabeza se quede hacia arriba, un poco estabilizada. Así que nos interesa que el cuello y la cabeza se muevan con el pecho, pero quizá que nos roten.
porque hay movimientos para los que nos interesa que no esté rotando. Eso lo podemos conseguir cogiendo el cuello, el control del cuello, y desde el Bone Property, en Relations, especificarle que no queremos que herede la rotación de su padre. Inherit Rotation quiere decir que lo que rote el padre del Next Control también lo va a hacer esta rotación. Entonces, si yo se la desactivo, ahora no está afectando. La posición sí, pero la rotación no. Esto quiere decir que aunque yo rote el pecho, la cabeza se queda recta. Eso está bien, pero el problema es que cuando yo rote mucho el cuerpo, pues la cabeza se va a meter dentro del pecho. Entonces, esto a lo mejor tampoco es lo que nos interesa. Quizá lo que nos interesa es controlar este Inherit Rotation para que haya veces que esté activado y haya veces que esté desactivado. Lo más fácil sería crear un parámetro, un Custom Property que se llame Neck Hinge, con los parámetros que tienen está bien, ¿vale? Lo tenemos aquí en el mismo Neck, y que cuando yo lo ponga a 0 la cabeza se desconecte, y cuando lo ponga a 1 la cabeza se conecte. Entonces podríamos coger Copy Driver, Paste Driver, pero no lo voy a hacer. Bueno, lo voy a hacer para verlo, pero esto sería que cuando yo rote, y si yo lo desactivo, la cabeza vuelve a su sitio. Entonces tendría estas dos posiciones. Un animador no quiere esto, no quiere un control que pegue un salto, quiere un control que suavemente pase de un lado a otro. Pero claro, tenemos el inconveniente de que esto es una casilla de verificación. Sus valores van de 0 a 1, sin decimales. Lo que vamos a hacer es quitar el driver, desactivarlo y sustituir esto por un Constraint Copy Rotation. Así que lo que vamos a hacer, en lugar de que herede las rotaciones, se las vamos a incluir a través de un Copy Rotation. Ahora mismo el resultado es el mismo. O sea, yo tengo esto y veis que está siendo lo mismo que Inherit Rotation. Sin embargo, la ventaja de esto es que es un constraint y yo puedo bajarle la influencia. Y ahora efectivamente vuelve a estar desconectado. Pero no es 0 o 1, yo puedo poner 0,5. Y esto va a casi seguir. Entonces tenemos más margen de maniobra. Esto es lo que quiere un animador. Bueno, no he dicho que esto no se puede poner así del tirón, porque si yo activo la influencia, pierdo todo el control de rotación del Next Control. Entonces yo ya no puedo rotar aquí. Entonces yo no quiero perder. Yo quiero poder seguir controlando el cuello a pesar de que esté conectado con el torso. El constraint tengo que decirle que no quiero que reemplace los valores. Quiero que los añada. Así que yo ahora tengo control del cuello y además el pecho también lo controla. Entonces estamos sumando las dos rotaciones. Esto ya sí es más parecido al Inherit Rotation. También es conveniente poner Local Space y Local Space, por evitar problemas cuando no estemos orientados con Global Space. Así que cambiaríamos Add, Local Space, Local Space. Ahora sí estaría esto tal cual el Inherit Rotation. Nos falta activarlo y desactivarlo. Evidentemente lo que vamos a desactivar es el Influence. Copias New Driver, Paste Driver. De esta forma el animador no tiene que acceder al constraint, cosa que no es recomendable. Y nosotros tendríamos nuestro pecho funcionando y en cualquier momento podemos especificarle al cuello que queremos que se libere. Y de una forma progresiva. Podemos animar este parámetro y no va a ser como o sí o no, como teníamos en el Inherit Rotation. Y con esto tenemos una columna pues bastante funcional. Se pueden añadir muchos más sistemas, pero en principio con lo que tenemos es un rig bastante avanzado y no es tan complicado de llevar a cabo como podría ser otros sistemas más adicionales. Así que lo vamos a dejar aquí y en el próximo vídeo vamos a tratar los sistemas del brazo.